hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Nuestra adoración a través del canto lo vamos a hacer en el himno número 178, que tiene como título Soplo del Dios Viviente. Y vamos a comenzar cantándolo por el coro. 1, 7, 8. Soplo del Dios Viviente. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo del Dios viviente, que confirmaste la creación. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo del Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Soplo del Dios viviente, que consagraste la creación. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Oremos. Todopoderoso Padre de gran misericordia, humildemente te rogamos que vivas en cada uno de nosotros, de manera que otros vean que tu Espíritu, oh Dios, nos ilumina, nos fortalece y nos acompaña en el llamado a predicar y a servir en tu nombre. Te rogamos, oh Espíritu de Jehová, que tu luz nos envuelva de tal manera que vivamos en el gozo de la salvación, regocijados y llenos de tu poder, porque en Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador, vives en cada uno de nosotros, así como tu Hijo vive y reina en la unidad de tu Espíritu, un solo Dios por los siglos de los siglos. Te rogamos, te hagas presente en Jesús. Amén. En la parte de adelante de nuestros signarios vamos a encontrar el Salmo 104 en las páginas 125 y 126. Vamos a leer antifonalmente. Salmo 104, páginas 125, 126. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron al sonido del trueno,
se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fijaste. Les diste un límite, el cual traspasarán y volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que viertes los manantiales en los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo y llegan de usted los asnos monteses. En sus orillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde los aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí los surcan las naves, allí es el verdad que existe para que la comunidad en él. Todos ellos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen, abres la mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toma los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será la meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Hay una alabanza en el himnario, 1000 voces para celebrar, que tiene por título Ven Espíritu de Dios y que tiene el número 177. Es una alabanza y la vamos a cantar 2 veces. 177. Ven Espíritu de Dios, cae sobre mí. Ven Espíritu de Dios, cae sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname, úsame. Ven Espíritu de Dios, cae sobre mí. Ven Espíritu de Dios, cae sobre mí. Ven Espíritu de Dios, cae sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname, úsame. Ven Espíritu de Dios, cae sobre mí. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, para que todos podamos recibir la primera lectura asignada para este día, en el que la iglesia se envuelve en la experiencia del derrame del Espíritu Santo en cada creyente en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 al 21, el hermano Roy trae la lectura.
La lectura de hoy se encuentra en Segunda de Hechos, del 1 al 21, y dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en la Mesopotamia, la Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra del Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Esa es la alabanza que les invito a que cantemos del coritario de los libritos pequeños, el número 63. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo
vamos a recibir en este día la vamos a encontrar en la carta de Pablo a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 8, en los versos del 14 al 17. El hermano Eugenio la trae. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que igualmente con Él seamos glorificados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Les invito a que busquemos en los himnarios el himno número 161, que es el que nos va a seguir preparando esta vez para la lectura del Evangelio y luego la predicación. Número 161, Santo Espíritu, excelsa paloma. Está en inglés y en español. Las dos primeras estrofas están en los pentagramas y las 3 y las 4 están en la página de la derecha, en la parte de abajo. Santo Espíritu, excelsa paloma, Santo es inmutable es el del Trino Dios, mensajero de paz que procedes del Padre, hoy consuélanos con suave voz, tu fragancia y llenura anhelamos, embalsama tu templo, tu altar, y la sombra feliz de tus alas de gracia nos cobija la amiga sin par. Santo Espíritu, fuego celeste, en el día de Pentecostés, cual la nube de gloria bajaste a la iglesia, como el templo de Sion otra vez. Para el nuevo cristiano eres Señor, cada uno de ti tiene un don, todo hijo de Dios, elegido y goza ya las alas de tu salvación. Santo Espíritu, aceite bendito, cual producto del verde olivar, luminaria de calor en la tienda sagrada, donde Aarón se acercaba a adorar, agua viva y regeneradora, santifícanos contra el mal. Somos uno en Jesús, los creyentes del mundo, por tu santa labor bautismal. Santo Espíritu, viento potente, fuente y fuerza de paz y de amor, para que no verás que consuelo nos brindas y abogas a nuestro favor. Senos luz que ilumina la Biblia, nuestros pies dirigiendo al andar. Hoy rendimos a ti nuestras almas
es el Evangelio de Juan, y en el capítulo 14, en los versos del 8 al 27, es de donde recibimos la lección para el día de hoy. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte solamente a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: El que me ama hace caso de mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que el pueblo de Israel celebra por 50 días. Y si se suman esos 50 días, el total serían 7 semanas. La fiesta de Pentecostés, o de los 50 días, o de las 7 semanas, es una fiesta que comienza al día siguiente que se celebra la fiesta de la Pascua, la cual
se celebra solamente un día. Quiere decir que se celebra la Pascua y al día siguiente empieza la fiesta de las semanas, de los 50 días, o de las 7 semanas, o de Pentecostés, que también la fiesta es conocida como la fiesta de la cosecha. O sea que fíjense cuántos nombres se le dan para que solamente se identifiquen con uno, ¿verdad? Vean la fuerza de la iglesia institucional de definir algo que todavía el pueblo de Israel hace todos los años y cómo una experiencia espiritual la encierran en un nombre. En resumen, no importa el nombre que se le dé, Pentecostés, o los 50 días, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de las 7 semanas, o la fiesta de la cosecha, que también es conocida como la fiesta de acción de gracias por el fruto que la tierra da. Es interesante que la fiesta, al tener esos nombres, es todo por gratitud a Dios por ese fruto que da la tierra. O sea que todo tiene que ver, no importa el nombre, con lo que se recibe de la tierra para sustento. Y aún se puede confundir, porque cuando Pablo le revela a la iglesia sobre los dones que son recibidos para la edificación de la iglesia y para la extensión del ministerio, no tiene nada que ver con lo que pasó en Jerusalén después que Jesús vuelve al Padre, sino que la experiencia de Jerusalén tiene que ver con que el mandato de predicar en todos los idiomas a toda la gente en todo el mundo inicie formalmente. Y si acaso usted cree que yo no estoy diciendo lo que es, simplemente hay que ir a la Biblia. Hay que buscar en la primera carta de los Corintios, donde Pablo habla de los dones que se reciben y quiénes los reciben y cuáles son, en comparación al capítulo 2 de Hechos, que es el que describe exactamente lo que pasó y cómo fue predicada la palabra, donde se convirtieron 3,000 almas. Así como fruto de la tierra es el trigo, del que se obtiene la harina para los panes, incluso para ni siquiera ponerle levadura para la celebración de la Pascua. Y así como la vid, que es el fruto de la tierra que da la uva para preparar el vino, así la iglesia de Cristo es una y única como la planta de uva. Cristo es la vid, el tronco. Los cristianos somos los sarmientos, las ramas de esa única vid. Dice el Señor, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid, si no está unida al tronco. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Yo soy la mata de uva, para que entiendan, dice Jesús. El que permanece unido a mí, yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí, nada pueden hacer. Por eso, la invitación es entender la respuesta que Jesús le dio a Felipe cuando él le preguntó: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Y aún el reproche, Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Por qué me pides que le deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Crean al menos por lo que están viendo que está sucediendo. Crean al menos por lo que están escuchando. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y hará todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pero sin mí, ustedes no pueden hacer nada. El que permanece unido a mí será, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Jesús confirma y hace la promesa: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y que den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hermanos, hay muchos, sí, que predican. Hay muchos que usan la fórmula de la oración, donde se presenta la oportunidad de mostrar arrepentimiento. ¿Crees que en Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que eres pecador? ¿Quieres salvarte y ser hijo de Dios? Por supuesto. Con todas esas preguntas, esa fórmula, la gente siempre dirá sí. Porque una de dos: o tienen miedo de irse al infierno, o lo hacen porque de verdad tienen un arrepentimiento genuino, que algo de verdad ha pasado en su vida en ese momento. Pero ¿dónde queda que el fruto permanezca? Ok, den mucho fruto, pero ¿dónde queda que el fruto permanezca? Porque ahí es donde entra lo que dice Jesús en Mateo 28: háganlas mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Porque lo que Jesús dice es: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Y el bautismo del Espíritu de Dios con fuego es para predicar en todos los idiomas que se hablan en el mundo, pero a los nuevos convertidos hay que instruirlos, hay que enseñarles la palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura, para que no se pierdan, para que no se confundan, para que no se lleven de lo que dicen los políticos, ni la prensa, ni el vecino de al lado, o anden como los que representan a las piedras, a los que están en el camino, a los que están entre los espinos, que no dan fruto, que no perseveran. Por eso es que uno, cuando predica la palabra, uno no puede decirle: Dios te bendiga, bye bye. No, tú tienes que sentarte con esa persona y hacer una cita con esa persona para que entienda lo que significa qué es la oración, qué es la vida de testimonio, qué significa la palabra de Dios y su aplicación en su vida personal. Pero también su deber de contarle a otros para salvación. Porque si es porque yo predico y la gente se va contenta por ahí, pero no sabe nada, ¿qué va a pasar con esa alma? Porque si es por predicar, muchos predican, pero ¿qué pasa con esa vida? Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí
me odió primero. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pero fíjense, fidelidad para poder recibir. Fidelidad para poder recibir. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo, dice Jesús, obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes son mis amigos. Y ahí es donde viene lo más duro. Porque cualquiera dice, yo creo y vamos a Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, mucho cacareo, mucho sonido, mucho tintineo, mucha fiestecita, mucho bla bla bla. Pero si la vida va divorciada de eso. Ustedes no me escogieron a mí, dice el Señor, sino que yo los he escogido a ustedes. Y no es para, como yo siempre digo, no para comer pan y beber café, sino que les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Permanezca. Y sigue diciendo en Juan, si el mundo los odia a ustedes, sepan que me odió a mí primero. Si ustedes fueran del mundo, si ustedes estuvieran con los drogadictos, con los políticos, o estuvieran con la oficina que trabaja en la comunidad representando políticos, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría. ¿Por qué la iglesia es perseguida? Porque la iglesia no camina con el mundo. ¿Por qué el comunismo no quiere saber de la fe? Porque no quiere que uno sea libre, porque sabe que Dios le abre el entendimiento a uno, porque se sabe que ellos están haciendo mal. Porque inclusive la democracia representativa, con muchísimas caretas detrás. Porque el cristiano no puede, hermano, y es una opinión personal mía, no es bíblica. Porque en la Biblia usted no va a encontrar nada que hable de partido político. Solamente habla de grupos en la iglesia, de los saduceos y de los fariseos. Pero yo entiendo que una persona que sea cristiana, nacida de nuevo, no es miembro de un partido político, al punto de hacer proselitismo ni trabajar por ese partido político. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse a los lineamientos del partido. Y el partido, como tiene intereses llevándose a todo el mundo entre las patas, que le dicen mentiras para ganar un voto, para llegar a la posición y a la oficina, para después olvidarse de todo y estar peleando con el contrario, como si la parcela fuera de cada uno de ellos y hay que defenderla. Entonces, ¿qué estamos? Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerle por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa, dice Jesús, si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. Fíjense que es interesante como Jesús dice, ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Es como cuando a un niño alguien le dice, no te subas en la silla,
porque te vas a romper la cabeza. Pero ¿qué hace el niño? Que a pesar de la advertencia, se sube a la silla, ¿verdad? Y es posible que no se caiga, pero la mayoría de las veces siempre se cae. ¿Y el resultado qué será? Un golpe, una rotura, lágrimas y dolor. Pero mientras usted no le diga nada al niño en relación a subirse a la silla, el niño nunca se va a subir a la silla. O sea, fíjense cómo es el juego, cómo es el meollo del asunto. Si a una muchacha le dicen que aquel muchacho está interesado en ella que para ella era uno en el montón, va a comenzar a mirar al muchacho. Oh. Pero mientras nadie le diga nada, él va a seguir siendo como un compañero de estudio. Si a uno no lo llaman para chismear de las cosas de la iglesia, usted no se entera y sigue siendo fiel. ¿Verdad que sí? No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello, me odian a mí y odian también estas cosas. Y a pesar de ello, me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero ¿qué sigue diciendo Jesús? Esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Pero el Espíritu, cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Fíjense, hace poco pasó el juicio de 6 semanas de Amber Heard con Johnny Depp por difamación, porque ella dijo algo que no era verdad y él quería limpiar su nombre y la demandó. Y aunque ella quiso sacar ventaja, al final de todo, durante el juicio, aunque ya hubo una decisión, de lado y lado presentaron testigos, ¿verdad? Personas que atestiguaban sobre experiencias que vivieron junto con alguno de ellos o con los dos, o que simplemente escucharon. Pero ¿qué pasó con muchos de los testigos? Que muchos de los testigos dijeron la verdad. Y aunque otros fueron ambiguos, que no fueron muy claros, fíjense la importancia de ser testigo de Dios. De cuando usted habla del amor de Dios, es porque usted es testigo de Dios, porque usted lo ha vivido, porque usted lo ha sentido, porque lo ha razonado. No porque se lo enseñaron desde chiquito, ni porque lo diga quien lo diga, no, porque usted lo ha experimentado. Por eso ninguno puede olvidar lo que dijo Jesús antes de volver al Padre cuando estuvimos el domingo pasado afirmando que dijo, deben dar testimonio de estas cosas y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el Pentecostés. No, el poder que viene del cielo. El Espíritu Santo de Jehová. No Pentecostés, que es una fiesta del pueblo judío instituida por Dios, Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también, dice Jesús, serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse por medio del Espíritu, dio instrucciones a los apóstoles
que había escogido respecto a lo que habían de hacer. O sea que cuando Pedro se para a decirle a la gente que se está burlando lo que está sucediendo, no fue como dice la de la meditación de hoy en el aposento alto, sino que ya Pedro sabía lo que tenía que hacer junto con los otros apóstoles para dar testimonio. Y después de muerto se le presentó en persona, dándole claras pruebas de que estaba vivo por 40 días, se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, les advirtió que no se fueran de Jerusalén. Les dijo: esperen que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo le hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, o el Espíritu de la verdad, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Yahvé, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Adonai. Es el mismo. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Esa es la experiencia de la iglesia verdadera, hermanos, de una iglesia fiel, que reconoce hoy el inicio formal de la iglesia con la tarea específica de extender el reino de Dios, con la palabra a todo el mundo, en Jerusalén con el bautizo de las llamas como de fuego, que dice el verso 4 del capítulo 2 de Hechos: todos que quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía que hablaran. Cuando habla de lenguas son idiomas, para que no se confundan con la carta de Pablo a la iglesia en Corinto. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Preguntaba en el verso 8. Y les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, como dice el verso 11 en su segunda parte. Ahí en Jerusalén, con el bautismo del Espíritu, es que empieza la iglesia cristiana. El inicio de la fe cristiana en el mundo hasta el día de hoy, hasta que Cristo Jesús vuelva por ella, que es su novia. La iglesia cristiana no comenzó con Constantino, como muchos devotos y mal informados replican por ahí. No, en el 313, con su edicto de Milán, que se funda la iglesia. No, sino de las pocas cosas buenas que hizo Constantino siendo emperador, fue que detuvo, con la decisión que tomó, detuvo la persecución de los cristianos, que reunió a todos los pastores, a todos los sacerdotes, y no de la iglesia católica romana, porque sacerdote es de Aarón, el hermano de Moisés, por si acaso, para que reunieran todo lo que tenía que ver con lo que tenemos hoy en las manos. Pero de las grandes equivocaciones que Constantino llevó a cabo es que, siendo el emperador de Constantinopla y dominando también lo que era Roma, abrió también puertas para toda clase de religiones. Y la peor de todas y la más grave fue decidir que la fe cristiana, y eso lo hizo en el 315, fue decidir que la fe cristiana era, y comenzaba a ser desde ese momento, la religión oficial del imperio. Ese fue su error más grande, y por eso tenemos tanto lío hoy, por eso tenemos tantos nombres, por eso tenemos tanta forma y tanta variedad. Y como me dijo una señora ahí el viernes, ¿y qué es eso? Dije, pastora. No hay mujer pastora en la palabra. Y digo, usted tiene que leer la Biblia, hermana. Porque en el
Testamento hay sacerdotisa. Y todavía en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesús, hay sacerdotisa. Ese fue el error más grande que cometió Constantino, entre muchos que cometió. Oficializar la fe cristiana. Hacerla una institución que dependiera del imperio. De ahí es que vienen todos los problemas teológicos y doctrinales dentro de la iglesia. Y cada día es peor con la politiquería y el amorío que hay con el mundo pecador. Más que evangelizar y enseñar la palabra cual deber para vivir en luz y en obediencia y humildad antes de que Cristo vuelva, las doctrinas humanas son las que ocupan el primer lugar en la iglesia. Hasta que la Sagrada Escritura, antes que la Sagrada Escritura. Por eso hoy no solo tienen desavenencias teológicas públicamente, dando mal testimonio, como en otros comportamientos muy alejados de la naturaleza y propósito de Dios, sino que se ha llegado al colmo de tener representaciones en los planes egoístas y perversos que salen de reuniones como la que pasó hace poco del Foro Económico Mundial, donde se sientan 2 o 3 gatos, meninos, musicá y misifú, como le digo yo a los 3 gatos, que se sientan a definir los destinos de la humanidad. Ahí estaba representada la iglesia, sin contar con Dios, sin darle participación a Dios, repartiéndose el mundo y la propiedad de Dios, que fue con propósito, para hacer de ella como si fueran de su propiedad. Mucha tecnología, ¿verdad? Mucha tecnología que fue hecha primero para ser útil, porque útil es, pero ¿cuántos usos se le está dando hoy? Y lo que se planifica para seguir esclavizando al ser humano. Porque es muy bueno el dedito, es muy bueno la pulsadita, es muy bueno tenerlo todo en un celular. Pero ¿saben qué? Es esclavizándose cada vez más. De Jehová es el mundo entero con todo lo que la hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y afirmó sobre los mares y los ríos, dice el Salmo 24 en su verso 1. Imagínense cuando Job le preguntó, Dios mismo confrontó también a aquellos que son altaneros y egocentristas y tiranos. Y Job, ¿cuál fue la pregunta cuando Dios lo confrontó? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? Y usted oye a esa gente en History Channel, en Discovery Channel, y los de la NASA diciendo que mide que si yo cuántos kilómetros. Yo quisiera saber qué cinta métrica fue que encontraron por ahí para redondear la tierra. Cuando la primera vez que le pudieron dar una vuelta a la tierra, a la órbita, claro, Norteamérica después de Rusia. Ni se dieron cuenta de cuánto medía, porque el asunto era darle la vuelta en competencia con el otro imperio. Dime si en verdad lo sabes todo, le dice Dios a Job. Y estaría bueno decirle a la gente que están en el poder y a los 3 millonarios que quieren seguir sacando provecho hasta de la necesidad humana. ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Saben hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Debes saberlo, pues tienes tantos años. Para entonces ya habrías nacido. Imagínense que todos esos sabios que tenemos hoy, a lo que le dicen científicos, ¿qué edad tienen ahora? ¿Cuándo nacieron? Como le dice Job, ¿cuándo tú naciste? ¿Qué? ¿El mundo nació cuando tú naciste? ¿Quién abre una salida al aguacero y señala el camino a la tormenta? Para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive, para que riegue la tierra desolada y haga brotar la tierra. ¿Conoces tú
las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplicas esas leyes en la tierra? ¿Puedes dar órdenes a las nubes de que te inunden con agua? Si mandas al rayo que vaya a alguna parte, ¿acaso responde, aquí estoy, a tu orden? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la palabra en Romanos, son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues todos ustedes, le dice Pablo a la iglesia que está en Roma, y se le dice a la iglesia hoy, ustedes no han recibido un espíritu para estar esclavos que los lleve a tener miedo, sino que el Espíritu los hace hijos. Por ese Espíritu de Dios es que podemos decirle Abba, que quiere decir Padre en arameo. Porque Jesús dice, no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra. Usted no puede decirle a ningún ser humano Padre. Solamente Padre es Dios. Porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y eso le enseña Jesús, y se puede encontrar en Mateo capítulo 23. Y sigue diciendo Pablo por revelación a la iglesia en Roma, y este mismo Espíritu se une, o sea, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. O sea, hay que vivir un proceso para poder decir que se es hijo de Dios. Y puesto que somos hijos, dice Pablo, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto, porque tampoco de gratis, no es repartiendo como la comida que se da en la esquina, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar con Él en su gloria. ¿Y cuál debe ser el único sufrimiento que debemos tener nosotros como cristianos? Que por predicar la palabra nos tiran la puerta en la cara, que por ser hijos de Dios se burlan de uno y hasta imponen leyes sobre uno, que dejan solo a uno, que no lo invitan al cumpleaños, que cuando cumple años no le regalan nada, ni le dicen feliz cumpleaños, que cuando vienen caminando dan la vuelta y cruzan la calle, por ser de Cristo. Porque si es por un hijo o una hija, es un deber y es parte de su responsabilidad sufrir por los hijos, porque los hijos van creciendo, se van formando y van adoptando su propia personalidad y van teniendo sus propias experiencias. Y siempre se va a sufrir por un hijo, por un sobrino, por un nieto. Siempre, porque uno ama. Y uno siempre quiere lo mejor para el otro, pero por Cristo. Sufrir por Cristo. Si ustedes me aman, dice Jesús, obedecerán mis mandamientos. Oremos. Dios de amor y bondad, gracias por haber recibido tu llamado para ser parte de tu pueblo y ser escogidos, linaje nuevo, para ser parte de una nación santa, para anunciar las obras maravillosas tuyas, oh Dios. Tú que nos llamaste a salir de la oscuridad y entrar a tu luz maravillosa. Guarda a tu iglesia, oh Espíritu de Jehová. Preserva la iglesia que se mueve sirviendo y amando misericordia. Gracias, majestuoso y poderoso Dios, en Jesús,
que nos invita a ser fieles y poder ser parte de ese banquete celestial cuando Él vuelva. En su nombre, amén. Amén. Hay una alabanza en el coritario, que es la número 24. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, reconocemos que Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Poderoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Les invito a que en la parte adelante de sus signarios, en la página 10, nos unamos para ir llevando toda la invitación a participar en la Santa Cena del Señor. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz y amor con el prójimo. Confesemos, por lo tanto, nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Dios misericordioso, confesamos que no te hemos amado de todo corazón y con frecuencia no hemos sido una iglesia fiel. No hemos cumplido con tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado en contra de tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos, libéranos para que te sirvamos con gozo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos
del castigo final por medio de Él. Por eso, queridos hermanos, mientras esperamos todas las cosas que se van cumpliendo, estamos llamados a hacer todo lo posible para que Dios nos encuentre en paz, sin mancha ni culpa. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Eleven sus corazones. Lo celebramos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo darle gracias y alabarle. Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza y nos diste vida con tu aliento. Cuando nos apartamos de ti y te olvidamos, tu amor permanece inmutable. Tú nos liberaste del cautiverio, hiciste un pacto para ser nuestro Dios soberano y nos hablaste por medio de tus profetas. Por tanto, con ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre y diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh Señor Altísimo. Amén. Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo, al que ungiste con tu Espíritu para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos y comió con los pecadores. Mediante el bautismo de tu sufrimiento, muerte y resurrección, diste nacimiento a tu iglesia. Nos liberaste de la esclavitud del pecado y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, prometió estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. El Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y podamos todos participar en el banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el poder santo en tu santa iglesia, a ti sean todo honor y gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Y la invitación es que, siendo hijos e hijas, teniendo esa certeza, la invitación es que oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque hay un solo pan, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. La misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. La copa por la cual te damos gracias es la comunión de la sangre de Cristo. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Pero cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si se examinan bien a ustedes mismos, el Señor no tendría que castigarlos. Aunque si el Señor los castiga, es para que aprendan y no sean condenados con los que son del mundo. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Amén. Tomando su oblea, o la casa, la galleta, o pedacito de pan, participemos del cuerpo de Cristo con acción de gracias. Asimismo, tomando la copita o el jugo de preferencia que tengan en la casa, participen de la sangre de Cristo. Dios eterno, te damos gracias por este misterio santo en que te has entregado a nosotros. Concédenos que podamos vivir en el mundo con el poder de tu Espíritu y entregarnos al servicio de nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que viene otra vez. Amén y amén. Nos cuentan los evangelios que después de haber participado de la celebración de la Pascua, Jesús y sus discípulos cantaron salmos. Y yo les invito a que para terminar nuestra adoración hoy, busquemos el himno número 180 en 1000 voces para celebrar.
para ir al mundo a predicar y a vivir en santidad. 180. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, alumbre nuestros pasos, encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz, encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Envíanos tu Espíritu, impulso de tu amor, infunda en nuestras vidas la fuerza de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, alumbre nuestras sombras de nuestro caminar. Envíanos tu Espíritu, don renovador, transforme nuestras vidas y nuestro corazón. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén.